Saludos amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual conversamos sobre los libros y sus autores. Transmitimos desde el Museo de Arte Contemporáneo del Estado Zulia en Maracaibo, Venezuela. Me acompaña José Enrique Finol, de la Facultad Experimental de Ciencias de nuestra universidad. Saludos José Enrique, bienvenido. Hola. José Enrique es el autor de este libro, Capillitas a la orilla del camino, una microcultura funeraria. Cuando nosotros viajamos por Venezuela siempre nos encontramos con estas capillitas en el camino. ¿Qué quieren decir? ¿Qué representan? Justamente esa fue una de mis experiencias familiares, viajar con los niños y ver las capillitas, y para que se portaran bien mientras iban peleando tres en el carro, los ponía a contar las capillitas de ambos lados de la carretera. De allí nació esa curiosidad por esta práctica casi cotidiana, relativamente ignorada, desde el punto de vista científico, nunca estudiada, y de allí surgió el propósito de estudiar esas capillitas, cuyo nombre técnico es cenotafios, un término griego que significa tumba vacía, donde no hay nadie efectivamente enterrado. Y nosotros en el Laboratorio de Semiótica y Antropología de la Facultad de Ciencias elaboramos un proyecto de investigación para tratar de conocer qué fenómenos funerarios, sociales, culturales estaban ocurriendo y que se expresaban de esa manera, construir una capillita en el lugar donde una persona había fallecido trágicamente. Pero no hay capillitas para gente que no haya muerto, sino que sencillamente se la quiero dedicar a un santo o algo por el estilo. No, este tipo de capillitas, este tipo de cenotafios en Venezuela se construye exclusivamente para alguien que ha muerto en un accidente de tránsito. No se hace para alguien que iba caminando por la carretera y le dio un infarto. Está relacionado con accidentes de tránsito, aun cuando en otras partes del mundo no necesariamente está relacionado al accidente de tránsito. En Canarias, por ejemplo, que es donde creemos que fue de allí de donde vino esta costumbre a Venezuela, en Canarias, por ejemplo, en una piscina donde se ahogaron dos niños, en la parte exterior de la piscina se construyeron cenotafios. Es otro tipo de muerte, pero en Venezuela está restringido exclusivamente a los accidentes mortales por accidente de tránsito, ¿no? También hay en las carreteras venezolanas capillas para ánimas, capillas que se construyen para santos populares, ¿verdad?, que tienen cierto poder. Y de hecho algunas capillitas inician ese tránsito de pasar de cenotafio a lugares de culto y se convierten en ánimas donde la gente va a pedir un favor. Yo siempre cuento, por ejemplo, en una de las capillitas donde murió un vendedor de loterías en la carretera Lara Zulia. Él vendía en Cabima, pero vivía en una aldea en la Lara Zulia y murió en un accidente de tránsito, y sus familiares le hicieron la capillita donde murió, porque de acuerdo con los familiares la capillita se debe construir en el lugar donde exhaló su último suspiro. La gente comenzó a desarrollar, como era un vendedor de lotería, a desarrollar un interés por esa persona, pidiéndole que le diera un número ganador en la lotería. Y esto generó un pequeño culto, velas, oraciones, estampitas, etcétera, de manera que ya no solo era dame un número salidor en la lotería, sino también era ayuda a mi hijo a graduarse de bachiller. Entonces ya ahí hay un tránsito, ya no es solamente una capillita, sino un pequeño lugar de culto popular que responde a necesidades y digamos espirituales, materiales de la gente que transita por el lugar. Claro, y la iglesia organizada, ¿cómo ve esto? Porque tú sabes que históricamente la iglesia ha tenido una relación bastante ambivalente con prácticas populares, ¿no? Siempre el clero ha querido controlar el culto a reliquias y el culto a panteones y cosas por el estilo. Entonces esto pareciera que no contara con el aval del clero. ¿Cómo ve la jerarquía? Sí, ciertamente la Iglesia Católica, incluso las iglesias evangélicas, no están de acuerdo con este tipo de prácticas, porque suponen un cierto animismo que escapa al control de la iglesia, pero que es también la respuesta de esas aldeas donde nunca llegan sacerdotes, donde no hay a veces ni quien bautice a los niños, y por eso se recurre a ese rito llamado echar las aguas, rito mediante el cual, por ejemplo, una señora que es partera es quien se encarga de bautizar al niño
con un grupo de padrinos. Es un rito que se llama echar las aguas, producto también del abandono en que la iglesia, o de la incapacidad de la iglesia, para atender estos grupos de vecinos que se han reunido a la orilla de las carreteras. De manera que la Iglesia Católica ciertamente no avala este tipo de práctica, pero es una práctica muy rica, que muestra numerosos aspectos de quienes la cultivan, que es el recuerdo de los difuntos, el deseo de mantener una comunicación con ellos, de mantener vivo ese vínculo entre el muerto y el vivo. Nosotros en ese libro, porque este es un libro en coautoría con David Enrique Finol, decimos que la capillita actúa como una suerte de bisagra comunicativa entre este mundo y el mundo del más allá. Y es a esa capillita donde el ánima del fallecido viene a comunicarse con sus familiares, a recibir las últimas noticias, la información sobre los últimos acontecimientos familiares, etcétera, etcétera. Es una práctica religiosa muy hermosa porque trata de mantener ese fluido activo donde los límites entre vida y muerte son muy borrosos. Los que construyen estas capillitas, ellos creen que sus familiares fallecidos deambulan cerca de esas capillitas. ¿Cómo ven ellos la existencia post-mortem de...? Sí, ciertamente, no solo deambulan cerca de esa capillita, vienen periódicamente a recibir las ofrendas de sus familiares, velas, flores, notas, sino que también sirven para conversar. En algunas de ellas, cuando se trata de un cumpleaños del fallecido, bien sea cumpleaños de la fecha de muerte o cumpleaños de su etapa vital, de nacimiento, le traen ofrendas. Algunas de ellas, por ejemplo, le traen licor, porque consideran que a esa persona le gustaba determinado licor y vienen a consumirlo ahí con el ánima. También le traen agua, que es uno de los símbolos más comunes, más frecuentemente utilizados, y muchos de ellos están convencidos de que el ánima, porque la persona murió inesperadamente o porque murió cuando no le tocaba, mueren con sed. Hay la creencia en esa mitología popular, carretera, de que las personas que mueren inesperadamente mueren con sed. Por lo tanto, en casi todas encontraremos envases con agua. Para saciar su sed. Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy converso con José Enrique Finol, autor de Las capillitas a la orilla del camino, una microcultura funeraria, pero además de eso otros libros. Vamos a ir a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos oportunidad para conversar sobre otros de los libros que ha escrito José Enrique.